Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder presentarles la continuación de lo que ya hemos estado empezando a trabajar la semana anterior con el tema de polígonos. Hoy veremos los polígonos equiángulos y los polígonos regulares. Dirigido para ustedes, chicos del cuarto año de secundaria, en nuestro curso de geometría. Bien, el tema es bastante sencillo y vamos a darnos cuenta que es bastante corto. Así que vamos a empezar primero explicando brevemente la teoría para poder pasar a la práctica. Bueno, primero definamos qué es un polígono equiángulo. Es aquel polígono cuyos ángulos interiores tienen medidas iguales y sus ángulos exteriores también tienen medidas iguales. Pero ojo, no los lados. Los lados no tienen nada que ver acá, solamente los ángulos. Por eso dice bien clarito, equiángulo. Todo polígono equiángulo es convexo. Bueno, acá tenemos justamente un modelo de polígono equiángulo. Sus lados no necesariamente son iguales, pero sus ángulos sí. Bueno, podemos tener algunos ejemplos. Este es similar a lo que estamos viendo allí en la teoría. Es un hexágono equiángulo. Si ustedes se dan cuenta, contabilicen los lados. Tenemos, vamos a colocar el láser también para poder explicar. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Este polígono, a pesar de que sus ángulos interiores son iguales en medida, no es un polígono regular, es decir, no es de lados iguales, ¿ok? Muy bien, pero tiene sus propiedades, ¿eh? Por ejemplo, acá vemos el hexágono regular, el hexágono equiángulo, que al momento de prolongar sus lados, se forman allí 3 triángulos equiláteros. Y también tenemos acá el octógono equiángulo, que al momento de prolongar sus lados, se forman 4 triángulos rectángulos, y de 45 45, que al fin y al cabo pueden formar un cubo. Bueno, ahora veamos lo que es un polígono regular. Bien, miren, un polígono equiángulo tiene sus ángulos iguales en medida. Y un polígono equilátero tiene sus lados iguales en medida. Pero si unimos ambos conceptos, formamos justamente lo que es el polígono regular. Entonces vamos a colocar acá. Es aquel polígono que es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Todo polígono regular se puede inscribir y circunscribir en una circunferencia. Entonces, chicos, ya saben, ahí está un dato muy importante. Todo polígono regular puede estar dentro de una circunferencia o, en todo caso, circunscribiendo a una de ellas. Bueno, en el polígono regular entra ya la definición del ángulo central. Es decir, ya no tenemos solamente ángulo interior, ángulo exterior, ahora tenemos el ángulo central y que se cumple solamente en aquellos polígonos regulares. Dice aquí, es aquel cuyo vértice es el centro del polígono regular y cuyos lados contiene a los 2 vértices consecutivos, dice. Es decir, aquí tenemos justamente el ángulo AOB, ¿correcto? El ángulo donde está en el medio, ese es el ángulo central. Y acá hay algo interesante. O es el centro del polígono regular, como bien lo dice, punto de concurrencia de las mediatrices de los lados. Eso es muy importante porque si nosotros recordamos cómo obtener aquí, cómo obtener justamente el ángulo central, miren, podemos trazar aquí una mediatriz. Así de esta manera. Y la mediatriz ustedes saben que vendría a dividir a un lado en 2 partes equivalentes, ¿no es cierto? 2 partes iguales, y así. Entonces, se demuestra que la intersección de las mediatrices vendría a ser justamente el circuncentro, claro. Muy bien, y así podríamos continuar con las demás mediatrices.
Bien, chicos, entonces ya vimos qué cosa es un polígono equiángulo y un polígono regular. Vamos a borrar. Y ahora sí, ¿qué propiedades hay para el polígono equiángulo y también para el polígono regular? Bueno, primero, las que son de ambos. Ambos polígonos equiángulo y regular cumplen las siguientes fórmulas. Sería la medida del ángulo interior es 180 por n-2, pero esta vez dividido entre n. La medida del ángulo exterior es 360 sobre n. Eso no lo cambio por nada. Ahora, hay una propiedad que solamente es para el ángulo, para el polígono regular. Lo que estábamos viendo hace un minuto, la medida del ángulo central. La medida del ángulo central es 360 sobre n. ¿Notan algo relacionado? Creo que sí, ¿no es cierto? El ángulo exterior coincide su fórmula con la del ángulo central. Pero solamente es una coincidencia numérica. Los conceptos son diferentes y ya lo hemos explicado. Muy bien. Bueno, algunas observaciones antes de empezar a pasar a la práctica son que la suma de un ángulo interior y un ángulo exterior siempre es 180 grados, por si acaso. Bueno, la segunda observación. La medida del ángulo exterior, lo que les comentaba hace un minuto, es numéricamente equivalente o igual a la medida del ángulo central. Y bueno, hay que recordar también algo. Si quieres calcular la medida del ángulo interior de un polígono equiángulo regular, podemos utilizar en ese caso algo más sencillo. Halla el ángulo exterior y de ahí obtenemos el ángulo interior por suplemento, lo cual tiene mucha, pero mucha razón. ¿Ok? Muy bien. Chicos, hemos llegado al final, en todo caso, de la parte teórica del tema. Hay una tablita que ustedes van a tener que considerar, que es para, digamos así, resumir las condiciones del polígono o de los polígonos regulares. Acá tenemos una tabla donde tenemos aquí, empezando por el triángulo equilátero, que es el polígono de menor tamaño, la medida de su ángulo interior y la medida de su ángulo exterior. Y así, hasta el 15, ¿no? Bien, chicos, entonces acá tenemos las fórmulas para poder aplicar dentro de la parte de los ejercicios. Espero que haya quedado muy clara la explicación del tema o el resumen. Es muy sencillo, solamente es cuestión de aplicar las fórmulas que están aquí e interpretar. Eso sí, van a tener que prepararse para poder meditar en un ejercicio. Bien, vamos a dejar de compartir aquí los dibujitos. Y ahora sí, pasamos a los ejercicios para el aprendizaje. Como es costumbre, como ya ustedes estarán viendo, vamos a resolver la primera parte, nada más, en pizarra. Así que acompáñenme aquí a la espalda para poder explicarles muy rapidito cómo se resuelve cada uno de estos problemas. Bien, chicos, ahora sí, nos encontramos aquí para resolver los ejercicios para el aprendizaje. Bueno, la pregunta número 1 dice lo siguiente. Un polígono regular tiene dos lados más que otro, pero su ángulo central mide 30 grados menos que la medida del otro. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es plantear la parte sustancial del problema. Y dice que el ángulo central de uno mide 30 grados menos que la medida del otro. Eso, en términos, digamos así, más prácticos, significa que la diferencia de las medidas de los ángulos centrales es 30. Entonces, vamos a colocar de esta manera. Ángulo central número 1 menos el ángulo central número 2. Esto debe ser igual a 30 grados. Ese es el dato del problema. En base a eso vamos a trabajar
en esta pregunta. Entonces lo vamos a enmarcar para decirle que justamente esto es, de alguna manera, lo que nos están dando como dato. Ok, ahí está. Ahí está. Ese es el dato del problema. Bueno, ahora sí. Trabajamos entonces. ¿Cuál es la fórmula para el ángulo central? La fórmula para el ángulo central vendría a ser 360 sobre n. Entonces, recordando que en el caso del primer polígono, ¿cuál sería el que tiene mayor ángulo central? Tendría que ser el que tiene menos lados. Entonces, él tendría que ser 360 bolita. ¿Qué más? Y sobre el valor de n, ahí está, este es para el primer polígono, menos, en el caso del segundo polígono, me dijeron de que tiene dos lados más, sería menos 360 sobre n más 2, ¿ok? Y esta diferencia tendría que ser igual a 30 grados. ¿Ya está? Entonces, el problema se ha convertido en un asunto algebraico. Tenemos que despejar y encontrar cuál es el valor de n. Vamos a encontrar. Bueno, pero antes de efectuar las operaciones algebraicas, me doy cuenta de que todos tienen posibilidad de simplificarse. ¿Cuánto? Puedo simplificar a ambos miembros sacándoles décima y luego sacándoles tercia. En otras palabras, le sacaría treintava a todo. Si sacamos treintavas, ¿cómo quedaría la cosa? A ver, esto quedaría de esta manera. Quedaría treintava de 360 quedaría 12. 12 sobre n menos 12 sobre n más 2. Y la treintava de 30, esto me quedaría simplemente 1, ¿no es cierto? Muy bien. 1, listo. Ya lo tengo. Ahora sí, sigamos para ver cómo resolver y encontrar el valor de n. Bueno, tú ya sabes que acá tendríamos que sacar el mínimo como un múltiplo y pasar a multiplicar en asta, ¿correcto? Bueno, colocamos entonces aquí una línea y colocamos el denominador común, sería n multiplicando a n más 2. Esto multiplica en aspa y quedaría 12 por n más 2 menos 12 por n y todo esto igual a 1. ¿Ok? Bueno, chicos, no será difícil darse cuenta de que en el numerador voy a tener que aplicar aquí la propiedad distributiva y cuando apliquemos la propiedad distributiva, ¿qué va a pasar con el 12n y el menos 12n? Se van a cancelar, se van a simplificar, se van a eliminar y solamente me va a quedar 12 por 2. Entonces tendría aquí 12 por 2, 24. Este n por n más 2 no se va a quedar en ese sitio siempre. Pasaría a la derecha a multiplicar y me quedaría de esta forma. 24 es igual a n por n más 2. Lo cual no es difícil tampoco darse cuenta que el 24 sí tiene una forma de colocarse como el producto de dos factores que se diferencian en dos unidades. ¿Cuál sería? 24 es 4 multiplicado por 6. Y si esto lo comparamos
con esta expresión, entonces rápidamente nos daríamos cuenta, por comparación, que el valor de n tendría que ser 4, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por comparación, deducimos que n tiene que ser 4. Muy bien. No estamos en el curso de álgebra para poder hacer una ecuación cuadrática. Así que como estamos en geometría, nos tomamos esa libertad, esa licencia de solamente comparar para resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Ok? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos lados tiene el polígono? Entonces respondemos de acuerdo a la pregunta. Entonces, el polígono tiene 4 lados. ¿Así es? Ok. Acá dice que el polígono regular tiene 2 lados más que otro, pero su ángulo central mide 30 grados menos que la medida del otro. ¿Ya? Entonces, me parece que nos están preguntando sobre el segundo polígono. Es decir, no sería 4. Tendría que ser, en este caso, tendría que ser el dato para el segundo polígono. El segundo tiene 4 más 2 lados, lo cual vendría a ser 6 lados. ¿Ok? Muy bien. Bueno, se puede rectificar definitivamente que sí. Bien, pues pasemos ahora hacia la pregunta número 2. A ver. Variamos un poquito el ángulo de la cámara para poder trabajar en la otra parte de la pizarra. Ok, creo que ahí es suficiente, ¿no? Muy bien, un ratito. Bien, a ver, la pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Cuál es el mayor valor entero que puede tomar la medida de un ángulo exterior de un polígono regular? Bueno, a ver. Como me están preguntando cuál es el mayor valor entero que puede tomar un ángulo exterior, hay que recordar justamente cuál es la fórmula del ángulo exterior. Y bueno, aquí tenemos en cuenta de que la medida del ángulo exterior es equivalente a 360 grados, ¿qué más? Dividido, ahí está, dividido entre n. ¿Ok? Esta relación, esta fórmula, seguramente ustedes ya la han podido observar en la teoría para poder trabajar justamente la medida del ángulo exterior. ¿Ok? Bien, miren, a ver. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer un pequeño análisis algebraico, ¿ya? Miren. Entonces, si yo quiero que la medida del ángulo exterior sea la máxima posible, observen, entonces si yo quiero que el ángulo exterior, ahí, sea el máximo posible, esto equivaldría a decir que en esta división, el valor del denominador tiene que ser el mínimo posible. Vuelvo a repetir. Para que el resultado de la medida del ángulo exterior me dé el máximo posible, esto equivale a que el denominador tenga que ser al revés, el mínimo. ¿Para qué? Para que al 360 se divida entre lo menor posible y me pueda salir el valor máximo del ángulo exterior. Entonces, n tiene que ser mínimo. Y la pregunta sería para ti,
¿Cuál es el valor de n, es decir, el número de lados de un polígono? ¿Cuál será su menor valor? ¿Cuál es el menor polígono? El polígono que tiene menor cantidad de lados. Esto está muy facilito, ¿no es cierto? Por lo tanto, n tendría que ser igual a ¿cuánto? A 3. Es decir, estamos hablando de ¿quién? Del triángulo equilátero. No vayan a decir 1 ni tampoco 2, porque no hay polígono de un lado ni tampoco polígono regular de dos lados, por si acaso. Así que no vayan a caer en ese grave error. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor máximo del ángulo exterior? Entonces, el valor máximo del ángulo exterior vendría a ser igual a 360 grados, todo esto sobre 3. ¿Y cuánto sale o cuánto resulta eso? Esto resulta 120 grados. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 2. Muy bien. ¿Se entendió? Excelente. Muy bien. Pasamos entonces a la pregunta número 3. Bien. Vamos a ver un poquito el ángulo de la cámara para poder observar mejor el detalle de la pregunta 3. A ver, chicos, en la pregunta número 3 dice lo siguiente. Dice, calcule el número de diagonales de un polígono regular ABCDE y puntos suspensivos, o sea, no sabemos cuál es el número de lados. Si las mediatrices de los lados AB y CD forman un ángulo cuya medida es 30 grados. Ya, ¿ok? Bien, vamos a trabajar, manos a la obra, como se diría. A ver, miren, lo que podemos notar aquí es que vamos a graficar un polígono sin conocer sus cantidades de lados de una manera muy simple, así. A ver, observemos. Tenemos ahí un lado, por acá tendríamos a otro lado, vamos a colocarlo más allí, ¿ok? Por acá otro lado. Y finalmente por aquí un ladito más. Listo. No conocemos el número de lados del polígono, o sea, acá continúa y por acá también continúa, aparentemente, ¿ok? Pero sí voy a poder colocar los vértices A, B, C, D. Aquí que fuera el vértice A, B, C, D, y continúa por acá seguramente el vértice E. Pero me interesa fundamentalmente estos cuatro vértices porque allí sí se van a trazar mediatrices, me dicen, ¿no? Claro. Dice, las mediatrices de AB y de CD. Entonces, vamos a trazar las mediatrices. Ahora, chicos, tracemos entonces las mediatrices. Ya saben que la mediatriz vendría a ser aquella recta que divide a un segmento en dos partes iguales de manera perpendicular. Entonces, a ver, miren, justo aquí trazamos la mediatriz. Ya está. Formamos 90 grados y esto sería bolita y bolita. ¿Listo? Ahora, la mediatriz de CD. CD se encuentra acá, justamente. Entonces, ahí está.
Vamos a trazar la mediatriz de Z. Sería justamente aquí. Más o menos, ahí. Perpendicular, bolita y bolita. ¿Por qué coloco el mismo indicador de los lados de este aquí? Porque se supone que es un polígono regular, es decir, sus lados van a ser de la misma medida, ¿ok? Entonces, si yo obtengo acá el punto medio, se supone que los segmentitos van a medir lo mismo, ¿ok? Bien. Chicos, hay que recordar algo. Cuando uno traza las mediatrices en los lados de un polígono regular, el punto de intersección siempre será, en este caso, vendría a ser el centro de la circunferencia circunscrita al polígono. Por lo tanto, sería el circuncentro. ¿Ok? Y si tengo el circuncentro, voy a poder obtener un ángulo central, por ejemplo. Entonces, por ahí va la cosa. El ángulo formado, según lo que me dice aquí en la pregunta, el ángulo formado es 30 grados, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora sí vamos a descifrar esa medida. Bien, chicos, miren, lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar el concepto del ángulo central. ¿Un ángulo central cómo se obtiene? Se obtiene uniendo los vértices con el circuncentro. Entonces, si tú unes ahí, por ejemplo, por acá también, tratamos de unir de esta manera. Ahí está. Y si ustedes se dan cuenta, todo este ángulo vendría a ser el ángulo central. Es decir, C de casa y bolita. Este es el ángulo central. Pero también yo tendría, por acá, otro ángulo central. Y acá también, si sigo formando con el vértice A. Aquí, de esta manera. Pero se dan cuenta que al trazar la mediatriz, el ángulo central queda automáticamente partido en dos porciones iguales, dado que la mediatriz divide en este caso al ángulo central o a este triángulo en dos triángulos congruentes, ¿no es cierto? Entonces, este ángulo que va a venir acá vendría a ser el ángulo central, pero dividido entre dos. Y lo mismo por acá. Este ángulo central vendría a ser C dividido entre 2. Entonces, mi estrategia para resolver el problema, creo que ya ustedes lo podrán notar, ¿no es cierto? Sumamos todas esas porciones y lo vamos a igualar a 30 grados. Entonces, ¿cómo sería? Sería C sobre 2 sumado con C y sumado con C sobre 2, que vendría a ser la suma de esas partes. Esto debe darme como resultado 30 grados. Entonces, ese es el planteamiento del problema. Ahora sí, sumamos todo esto, haciendo un esfuerzo muy dificilísimo, y nos va a quedar que esto es 2 veces C. ¿Sí saben por qué, no es cierto, chicos? C medios más C medios es solamente C. C más C, 2 veces C. Y si esto es igual a 15 grados, significa que C... perdón, estoy dando 15, estoy viendo la respuesta ya de una vez. Si esto es igual a 30 grados, significa que C valdría 15 grados. Pero ¿recuerdan ustedes cuál era la fórmula para el valor del ángulo central? La fórmula para el valor del ángulo central, recordamos, aquí, flechita, pero
C vendría a ser 360 dividido entre ¿cuánto? Dividido entre n. Y si esto resulta ser 15 grados, entonces no es difícil darse cuenta. Por lo tanto, que n valdría ¿cuánto? A ver, saquémosle 15 ahora. Sería 30 por 12, 2 por 12, 24. Muy bien. Entonces, este es el valor de n. Y si la pregunta me dice al calcular el valor de n, ya terminaría y todo. No, me tiene que calcular el número de diagonales. Perfecto. Entonces, vamos a calcular el número de diagonales. Colocaremos entonces aquí gusanito. Y ahora sí, vamos a calcular el número de diagonales. Por lo tanto, hashtag diagonales es igual. Recordando que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Entonces sería, a ver, ¿cómo quedaría? Quedaría así, 24 por 21, porque sería por n menos 3, y todo dividido sobre 2. Bueno, acá sacamos mitad y mitad, lo cual vendría a salir 12. ¿Y cuánto sería 12 por 21? Bueno, multipliquemos a ver de manera rápida. 2 por 1 sería 2. 1 por 1, 2. 2 por 2 son 4. 1 por 1, 1. 2 por 2 son 4. Serían 5. Y finalmente 1 por 2, 2. Me sale 252. Es decir, este polígono tendría 252 diagonales. ¿Se entendió? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la pregunta número 4. Nos vamos a abrir un poquito el ángulo de la cámara. Exactamente. Listo, muy bien. Pregunta 4, de una vez. Bueno, la pregunta 4 dice lo siguiente. ¿Cuántos polígonos equiángulos convexos existen de manera que la medida de su ángulo interior en grados hexagesimales esté representado por un número entero? Bien, a ver. Acá me están hablando acerca del ángulo interior, ¿no es cierto? Miren. Nosotros sabemos las fórmulas siguientes. A ver, la medida del ángulo interior es igual a 180 multiplicado por n menos 2, la reglita. Y todo esto sobre n. ¿Correcto? Sabemos esa fórmula. Pero también sabemos la fórmula de la medida del ángulo exterior, que vendría a ser 360 sobre n. Conocemos estas dos fórmulas. Pues bien, pero también sabemos, miren, a nosotros nos están preguntando por el ángulo interior, ¿no? Que tiene que ser, dice, un número entero. ¿Ya? Pero ustedes habían visto en una observación, en el recuerda, me parece que está, que cuando te piden hallar el ángulo interior en un polígono regular o equiángulo, sería mejor calcular primero el ángulo exterior y después, por diferencia, calcular el ángulo interior. Entonces, mi estrategia va a ser la siguiente. Si yo quiero que el ángulo interior sea entero, ¿ok? Vamos a colocarlo acá. A ver, ya. Entonces,
ángulo interior entero. Esto equivale a decir, es lo mismo decir, que el ángulo exterior tiene que ser entero. ¿Es correcto? Lógico, tiene mucha razón. Porque si el ángulo interior resulta ser entero, entonces el ángulo exterior también tendría que resultar siendo entero. ¿Por qué? Bueno, creo que eso ya lo hemos visto o se ha trabajado en la teoría de polígonos, que cuando tienes así, y por acá está la prolongación, ¿no? Ahí está. Este vendría a ser el ángulo interior. Y por acá está el ángulo exterior. ¿Correcto? Y la idea es que estos dos son suplementarios, justamente, ¿no? O sea, suman 180 grados. Por esto es lo que yo les comentaba. Entonces, para que el ángulo interior sea entero, el ángulo exterior también tendría que ser entero. Entonces, la pregunta la puedo variar. Si yo quiero encontrar cuántos polígonos existen que el ángulo interior sea entero, podría ser la equivalencia a que cuántos polígonos equiángulos existen cuyo ángulo exterior sea un ángulo entero. ¿Ya está? ¿Y por qué quiero hacer la equivalencia? ¿Por qué quiero pasarme al ángulo exterior? Porque la fórmula que tiene el ángulo interior contempla a dos variables n, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, analizar a una fracción algebraica con dos variables en ambas partes es más complicado que analizar a una fracción con una sola parte variable solamente en el denominador. Entonces, me voy a preocupar por el ángulo exterior. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Si el ángulo exterior significa que tiene que ser entero, significa que 360 sobre n, esta letra n tiene que ser múltiplo o divisible o divisor de 360 grados. ¿Te das cuenta? Entonces creo que con eso ya está prácticamente dicho, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor de n debe ser divisor de 360. ¿Para qué? Para que pueda resultar un número entero la división de 360 sobre n. Pero acá hay algo que también no podemos dejar pasar. N es el número de lados de un polígono. ¿Y cuál es el mínimo número de lados? El mínimo número de lados de un polígono regular o lo que fuera es a partir de 3, porque no hay polígono de un lado, ni tampoco polígono de dos lados. Entonces, aquí aclaramos de que n debe ser mayor o igual que 3. Y con esto prácticamente estamos ya cerrando el problema o acortándolo a una solución muy sencilla. ¿Qué tengo que hacer? Calcular cuántos divisores tiene 360. Y para eso vamos a aplicar la descomposición canónica de 360. 360 vendría a ser igual a, si hacemos su descomposición, vendría a ser igual 2 elevado al cubo por 3 al cuadrado y por 5, ¿correcto? Sí, ¿está bien? Sí saben de dónde sale esta cosa, ¿no? Si ustedes realizan la descomposición canónica, les va a salir justamente eso. Es decir, si ustedes hacen 360, le colocan acá mitad, sale 180, otra vez mitad, 90, otra vez mitad, 45.
y así sucesivamente van a encontrar esta descomposición canónica. ¿Ok? Bueno, lo que yo voy a hacer es simplemente encontrar cuál es la cantidad de divisores de 360, utilizando una fórmula aritmética que tiene que ver justamente con los exponentes nada más. Es decir, tomaremos nada más a los exponentes. Acá se entiende que es el 1. ¿Ok? Entonces, solamente consideramos a esos exponentes y me quedarían 3 más 1 multiplicado por 2 más 1 y multiplicado por 1 más 1. ¿Cuánto sale esa operación? Me quedaría 4 por 3, son 12, 12 por 2, 24. Es decir, el número 360 tiene 24 divisores. Ya, ¿eso significa que habrán 24 posibles polígonos? Hay que descartar a 2 divisores, porque dentro de esta cantidad de divisores se encuentra también el 1 y también el 2. Entonces, aquí hay que descartar pero como n tiene que ser mayor o igual que 3, entonces, n ¿a dónde pertenece? N pertenece a los divisores, en total, ¿cuántos? De a partir de 3. Que diga desde el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Hasta llegar al mismo 360, si es posible. ¿Y cuántos divisores hay aquí considerados? Vamos a variar un poquito el ángulo para que puedan observar. Ahí está. Ahora sí, mejor. ¿Cuántos divisores habrán acá? Se supone que aquí estoy descartando al 1 y al 2, es decir, n no puede ser 1 y n no puede ser 2. Significa que de los 24 divisores voy a eliminar a 2 de ellos. Entonces, por lo tanto, hay 22, ¿22 qué? Polígonos equiángulos. Ahí está. Esa sería la respuesta a la pregunta número 4. Hemos analizado las posibilidades y justamente la posibilidad me dará el valor del ángulo exterior. Muy bien. Bien, chicos. Hemos resuelto entonces las 4 primeras preguntas de los ejercicios para el aprendizaje en pizarra. Seguimos haciendo esa modalidad. Ya saben que las preguntas que faltan las vamos a tener que resolver a través de la plataforma Zoom cuando ya estemos en clase a través de esta modalidad. Yo les quiero agradecer, como siempre, haberme prestado mucha atención y tener paciencia, sobre todo, para poder resolver las preguntas una por una. Gracias y felicitaciones para aquellos que están siempre pendientes de lo que estamos subiendo a la guía virtual, valorando el esfuerzo que hacemos semana a semana. Y ya saben, no hay que descuidar, no hay que bajar la guardia en cuanto a la prevención sobre el coronavirus. Todavía no está seguro de alguna manera las calles, hay que tener las previsiones del caso. Estamos en la meseta, el pico más alto de los contagios. Significa que tenemos que tener mucha diligencia, igual como cuando comenzó todo. Ahorita también hay que ser bastante precavidos. Cuídense, chicos, nos estamos viendo en la siguiente sesión.